Buenas tardes, mi nombre es Laura Buelvas Hernández y en el día de hoy voy a hacer un recuento de lo que fue todo el proceso del ejercicio práctico de aplicación de pruebas. El ejercicio práctico tuvo como objetivo estudiar 4 pruebas de orientación vocacional y personalidad para que luego pudieran ser aplicadas a un paciente que fue elegido por nosotros y esto pues ser analizar pues sus resultados a través de un informe que fue realizado al final. Para esto se contó principalmente de un consentimiento informado en el que quedó plasmado todo este ejercicio práctico y con qué fin se realizaría con la pues para ser éticos y respetar la autonomía del paciente. Es decir, que contaríamos en este caso con la autorización del paciente para poder aplicar y analizar pues los resultados de las pruebas que se le aplicaron. Bien, a continuación serán descritas las pruebas aplicadas al paciente. Primero encontramos en la prueba Raven. Esta prueba permite evaluar el coeficiente intelectual y global del sujeto utilizando habilidades perceptuales de observación y razonamiento analógico. Esta prueba se califica atendiendo a los aciertos que tenga el paciente en los resultados dados. Mi paciente en esta prueba obtuvo un resultado total del coeficiente intelectual de 65, por lo que al estar por encima de la media, presenta alto nivel de inteligencia y buenas habilidades mentales. Ahora, el IPP. Esta prueba tiene como objetivo facilitar, establecer y crear un perfil profesional del paciente. Esta prueba se evalúa atendiendo a las actividades y profesiones a las que está dirigido las 204 preguntas que presenta la prueba. Entonces, pues el paciente lo que hace es elegir con cuál actividad o función que se presenten ahí se siente a gusto y de ahí pues se evalúa la prueba. Mi paciente obtuvo resultados altos tanto en actividades y profesiones de la parte agropecuaria y economía empresarial, por lo que tiene muy buenas habilidades para desempeñarse en actividades como agricultor, ganadero, agrónomo, gerente empresarial, asesor comercial, entre otras habilidades referentes a estas dos profesiones. Ahora bien, el proceso de aplicación de las pruebas fue el siguiente. Primero se hizo más bien una entrevista de orientación vocacional en el que se conocieron aspectos personales, laborales, sociales, familiares, en atención a su orientación vocacional. Luego fue creado un consenso, que lo mencioné anteriormente, que es el consentimiento informado. Y por último fue la aplicación de las 4 pruebas que serán descritas luego, que particularmente fueron realizadas en mi paciente en 10 días por su condición de que, pues como él trabaja todo el día, entonces fue realizado en 10 días una prueba por día. Bien, la PIPG, esta prueba mide la personalidad y aspectos relacionados con la autoestima. Esta prueba es evaluada atendiendo a las acciones con las que el paciente se identifica o no. Mi paciente en este caso es descrito como una persona que presenta poca autoconfianza. Puede controlar sus emociones, sí, aunque prefiera más bien escuchar antes que hablar. Además, es una persona impulsiva, trabaja rápido. Entonces, son las características que identifican la personalidad de mi paciente. En la DAT-5 encontramos que es una prueba que mide la capacidad de los individuos para poder aprender,
¿sí? O actuar eficazmente en áreas relacionadas con razonamiento verbal, que es una de las subpruebas con las que encontramos el DAT-5. Mi paciente presenta un puntaje de 14. Este puntaje se encuentra en el centil 20, por lo que está debajo de la media, lo que significa que mi paciente presenta o se le dificulta más bien entablar relaciones sociales con las demás personas, entablar negociaciones, eh, hacer periodismo, trabajar en educación. Entonces estas habilidades se les dificulta un poco manejarlas a mi paciente. El razonamiento numérico, por otra parte, otra prueba de las que evalúa el DAT-5. En esta prueba mi paciente presenta un puntaje de 16 ubicado en un centil de 70, por lo que este paciente tiene excelentes habilidades para poder desempeñarse como en áreas de contabilidad, todo lo que tiene que ver con los números, matemáticas. Entonces tiene muy buen desempeño en esta parte de estas habilidades. Bueno, en cuanto a razonamiento abstracto, otra prueba que evalúa es la DAT-5, la batería DAT-5. Mi paciente obtiene un puntaje de 11 ubicado en el centil 5, lo que está por debajo de la media. Es decir, que este paciente presenta pocas habilidades para establecer relaciones entre objetos en cuanto a tamaño, forma. Por esta razón, no es muy bueno que se desempeñe en habilidades como el diseño, programador informático, entre otras actividades relacionadas con este tipo de habilidades. En cuanto a razonamiento mecánico, otra prueba que evalúa la DAT-5, el paciente se ubica, su puntaje está en 34, lo que lo ubica en el centil 45. Por esta razón, el paciente está cerca de la media, por lo que presenta buenas habilidades para comprender. En este caso, puede desempeñarse muy bien en actividades como carpintero, mecánico, operador de máquinas, electricista, ingeniero, entre otras actividades relacionadas con esto. En cuanto a razonamiento espacial, mi paciente obtuvo un puntaje de 19 con un centil de 25, lo que lo ubica debajo de la media. Es decir, que mi paciente tiene muy pocas habilidades para desempeñarse en actividades como arquitectura, prótesis dental, carpintería, en la moda. Entonces, estas habilidades no son muy buenas en cuanto a su puntaje, no se desempeña muy bien en estas actividades. En cuanto a ortografía, mi paciente obtuvo un puntaje de 24, lo que lo ubica en el centil 40, está muy cerca de la media, por lo que mi paciente en este caso tiene muy buenas habilidades para desarrollar textos escritos, además desempeñarse con excelente, con muy pocos errores identificados en sus escritos, puede hacer investigaciones, entre otras actividades relacionadas con esto. En cuanto a la rapidez y exactitud perceptiva, otra prueba que evalúa la DAT-5, aquí mi paciente obtuvo un puntaje de 49, lo que lo ubica en un centil de 25, está muy por debajo de la media. En este caso mi paciente tiene muy pocas habilidades para desempeñarse en actividades de tareas administrativas, rutinarias, de archivo, de codificación, manejo de datos técnicos y científicos. Entonces presentan muy pocas habilidades para desempeñarse en este tipo de actividades. En cuanto a razonamiento verbal y numérico, en la unión de estas dos, mi paciente obtuvo una puntuación de razonamiento muy baja,
por lo que presenta muy pocas habilidades para poder aprender leyendo, es decir, que su aprendizaje no está en la lectura, en que él lea y aprenda, es un poco más práctico. Bien, en conclusión se puede decir que mi paciente durante la aplicación de las pruebas eh, mostró algo de impaciencia, eh, desespero en cuanto a la aplicación de esta, y expresaba frases como no ve, yo hace rato que no cojo un lápiz, eh, no, eh, no desempeño actividades académicas hace tiempo, entonces por esta razón quizás se le pudo complicar un poco. En cuanto a su personalidad, mi paciente pudo haber adquirido por su trabajo, su exposición a tener relaciones, contacto social, contacto social con las personas, pudo haber desarrollado esta habilidad, pero como tal dentro de sí no está. Pues por esto, por el puntaje arrojado en la prueba de personalidad, las características que se arrojan en esto. Por otro lado, en cuanto a las profesiones arrojadas en el perfil, no son las que él desempeña actualmente, por lo que pudo haber una manipulación fuera de lo que debería haber apuntado el paciente en la prueba, o aparte de haber una alteración en los resultados de la aplicación de esta prueba, pudo ser una falta de conocimiento del total de la actividad y la profesión que a él le llama la atención. En cuanto al ejercicio práctico, para mí fue muy gratificante. Aparte de que trabajé sola en esto, no lo sentí como una carga, no lo sentí como algo pesado para trabajar, aparte de que fue bastante extenso al hacerlo yo sola, pues me sentí muy tranquila y muy capaz de realizarlo. Estoy muy a gusto con lo que hice. Siento que quizás pude haber dado un poco más en la interpretación y análisis de las pruebas, pero es un proceso y estoy avanzando, siento que voy avanzando. Entonces, tener este ejercicio práctico me ha ayudado a tener más confianza en la carrera que estoy estudiando, más confianza en las habilidades que poseo, y pues bueno, me pareció un ejercicio bastante excelente. Eh, Quizás me faltó un poco más de tiempo para poder, digamos, tener más práctica en todo esto, pero con esto me doy cuenta de que es lo mío. Tengo pues mucha más confianza en mí misma para poder realizar todo este tipo de actividades. Entonces pues me pareció muy bueno, aparte de que fue un acompañamiento bastante, digamos, un poco lejano, porque fue muy lejana las relaciones entre docente y estudiante, pues por la parte de la virtualidad y todo eso, pero en cuanto a las puntuaciones claves que la profe pues nos ha dado, nos dio para realizar este proyecto, como lo llamo yo, sí sirvió muchísimo. Y pues bueno, ahora aprovecho este espacio para poder agradecerle esa parte, y realmente sí aprendí, sí tomo bastantes aportes de este trabajo, que como digo, a pesar de que fue individual, de que fui yo sola, no tuve el apoyo de más nadie, o sea, solo fue, digamos, para mí esto fue un reto. Para mí esto fue un reto que pude lograr, que gracias a Dios pude realizar, y con esto pues me quedo para siempre. Entonces pues esto ha sido todo. Fue una experiencia muy linda desde la entrevista, desde todo el proceso de interacción con mi paciente, a pesar de que mi paciente fue un familiar. La experiencia fue muy buena.
Entonces, muy agradecida por este ejercicio práctico. Me deja muchas enseñanzas y de aquí tomo muchas cosas para lo que falta de mi carrera y toda la parte laboral en la que me voy a desempeñar. Muchas gracias.